Continuamos con el tema de los amplificadores operacionales. Ahora vamos a ver la configuración de amplificador inversor. La forma del circuito para que funcione como amplificador vemos que es la interconexión de dos resistencias, una resistencia R1 y R2, siendo la resistencia R2 una resistencia de retroalimentación, la cual se conectará desde la salida de nuestro amplificador operacional hacia la entrada inversora. A su vez, en este nodo se conectará una resistencia R1 y en el otro extremo de dicha resistencia tendremos la señal a amplificar. Todo esto, como repito, se conecta en la entrada inversora, la que tiene el signo menos, mientras que el pin de la entrada no inversora la conectaremos a tierra. La ecuación que expresa el funcionamiento de este circuito amplificador inversor está dado igual al voltaje de salida. Va a ser lo mismo que el voltaje de entrada, pero invertida, de aquí el signo menos, multiplicado por un factor. Ese factor es la división R2 entre R1. Ese factor es la ganancia. R2 entre R1 es la ganancia de nuestro circuito y que por lo tanto nosotros podemos controlar en función de las resistencias que tengamos. Según los valores de las resistencias vamos a lograr obtener un valor de ganancia deseado. Vamos a meterle datos a esta ecuación y ver cómo se comportaría nuestro circuito en función a ello. Por ejemplo, tenemos un voltaje de entrada de 2 volts, una resistencia R1 con un valor de 200 ohms, mientras que una resistencia R2 con un valor de 400 ohms. Si sustituimos estos valores en la fórmula, tendremos voltaje de entrada sería menos 2 volts debido al signo menos de la propia ecuación, multiplicado por el factor 400 entre 200, que nos da por resultado 2. La ganancia de nuestro amplificador es un factor de 2. Multiplicado por el voltaje de entrada nos va a dar menos 4 volts. Por lo tanto, nosotros obtuvimos a la salida menos 4 volts en comparación a un voltaje de entrada de 2 volts positivos. Si tuviéramos una señal negativa menos 2 volts, obviamente por el signo menos, esto se convertiría en más 4 volts. Esto a manera de amplificador. Nosotros también podemos atenuar la señal jugando con estos mismos valores de resistencia. ¿Qué pasaría si R1 vale ahora 400 ohms mientras que R2 vale 200 ohms? La relación de esta división de las resistencias nos daría un factor de 0.5. Si multiplicamos 2 por 0.5 nos va a dar 1 volt. Negativo obviamente por ser inversor. Entonces, en lugar de amplificar, estamos atenuando la señal. Existe otra configuración de amplificador más común, que es el amplificador no inversor. Vemos que la configuración de resistencias es la misma. Tenemos una resistencia R1 y una R2. La R2 es la de retroalimentación que se encuentra conectado en el pin de salida de nuestro circuito y en la entrada inversora del propio circuito. R1 se conecta en este mismo nodo, mientras que el extremo ahora lo conectamos a tierra. La señal de entrada ahora está conectado en la entrada no inversora. La ecuación cambia un poco. El voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada multiplicado por un factor de ganancia. Este factor de ganancia tiene una ligera variación con respecto al inversor. Ahora tenemos la unidad involucrada en esta fórmula. La ganancia está dado igual a 1 más la división R2 entre R1. Vamos a tomar los mismos datos del ejercicio anterior. Si tenemos un voltaje de entrada de 2 volts positivos, una resistencia de 200 ohms, una resistencia R2 de 400 ohms,
Si sustituimos los valores en nuestra ecuación, tendremos este factor de ganancia. La división es 400 sobre 200, nos da un valor de 2 más 1, tenemos una ganancia de 3. Multiplicado por el voltaje de entrada tenemos 6 volts. Vemos que ya es positivo, no está invirtiendo la señal, sí la está amplificando, pero no es una amplificación meramente lineal como lo vimos en el amplificador inversor. Vamos a simular un amplificador inversor. Ya tenemos nuestro Proteus abierto. Vamos a agregar a nuestra lista de componentes una resistencia. La vamos a buscar como min res. La agregamos a nuestra librería y comenzamos a armar nuestro circuito amplificador inversor. Colocamos nuestro amplificador operacional. Recordemos, tenemos dos resistencias. Una resistencia R1, una resistencia R2 que se conecta a la salida del amplificador y a la entrada inversora, la que tiene el signo menos, y misma que se encuentra en el pin número 2 del circuito integrado. La resistencia R1 la conectamos en el nodo donde se interconecta la resistencia R2 y la terminal inversora. La terminal no inversora la conectamos a tierra. Colocamos una tierra y hacemos la conexión. Ahora faltan las terminales de alimentación. Vamos a conectar señales, dos generadores de corriente directa para alimentar nuestro amplificador operacional. Esta primera fuente, que tendrá un valor de 12 volts positivos, mientras que la alimentación negativa tendrá un voltaje de menos 12 volts. Vamos a conectar un generador con una señal de alterna. Vamos a dejarlo con una amplitud de 1 volt y una frecuencia de 100 Hz. Al igual que el ejercicio, vamos a poner los valores de las resistencias R2, un valor de 400 ohms, y R1 con un valor de 200 ohms. Para visualizar las señales vamos a utilizar un osciloscopio. Vamos a monitorear la señal de entrada de nuestro circuito con respecto a la señal de salida del propio circuito. Una vez que damos play, tenemos las señales. Vamos a manipular nuestro osciloscopio para poder visualizar dichas señales. En color amarillo tenemos la señal de entrada. Vamos a ponerlo en el centro de nuestro graficador, en el punto 0, igual que la señal en color azul, que es la señal de salida, en el punto 0 de nuestro graficador de la pantalla. Vamos a variar los volts por división a manera de visualización. Ponemos 1 volt por división y en la señal azul también 1 volt por división. Básicamente nuestro amplificador tiene una ganancia de 2. 1 volt multiplicado por 2 nos va a dar 2 volts, pero invertido. O sea, en el pico positivo de la señal de entrada, la salida va a ser negativo multiplicado por 2. En el semiciclo negativo de la señal de entrada va a ser igual, pero multiplicado por 2 e invertido.
Si modificamos a una amplitud de 2 volts, al igual que el ejemplo, tenemos una señal de entrada con un nivel de 2 volts de amplitud en el semiciclo positivo y menos 2 volts de amplitud en el semiciclo negativo. Hay una ganancia de 2, entonces multiplicado por 2 y por el signo negativo nos va a dar 4. Con respecto a la horizontal, podemos medir 1, 2, 3, 4 cuadritos, o sea 4 volts, que es lo que nos indica volt por división. De igual forma para el semiciclo positivo de la señal de entrada. Con esto estamos comprobando la amplificación de nuestro circuito y además que es inversor. Existen diversas configuraciones del amplificador operacional. Ya vimos lo que es comparador, vimos lo que es el amplificador inversor, el amplificador no inversor, pero hay otros circuitos, siendo los más comunes los que ya acabo de mencionar: el comparador, el no inversor y el inversor. Existe el seguidor de voltaje, que este sirve para acoplar sistemas de amplificadores. Existe el amplificador sumador, inversor, el amplificador diferencial, el amplificador derivador, el amplificador integrador, que estos además llevan un capacitor de conexión en el propio circuito. De hecho, con estas configuraciones de circuitos, como se comenzaron a desarrollar las primeras calculadoras analógicas. Aquí finalizamos el tema de los amplificadores operacionales, esperando que haya quedado claro este concepto: cómo construir un amplificador inversor, un amplificador no inversor, un circuito comparador utilizando el amplificador operacional para futuras aplicaciones. Sin más por el momento, nos vemos hasta la siguiente clase.